Iniciamos la semana y estamos en el espacio a favor y en contra, ya en este segundo bloque con el senador de la Nación, don Jorge Querey. Vamos a hablar con él en breve sobre algunos temas vinculados a la Comisión Bicameral de Investigación, cómo van los avances, pero aparte de eso también alguna reflexión sobre este proceso político que estamos teniendo en la actualidad. Antes de ir a la entrevista, quiero compartir con nuestra audiencia también la placa. Lo tuvimos en el bloque anterior a Euclides Acevedo, precandidato. En realidad él es candidato ya a la presidencia. Desde tu perspectiva, no, este es de la comisión, el anterior, por favor, pero sí ya lo mostramos a nuestro invitado, vamos a ver en breve. El precandidato a la presidencia Euclides 2023 dijo a la Concertación que deje de preocuparse por su candidatura ante los comentarios de que podría ser satélite de otro partido. Eso es miopía política, es resentimiento social. Fue lo que respondió. ¿Cuál es tu postura? ¿A favor? ¿En contra? Y ahí podemos ver justamente la encuesta, la gente que participó. Tenemos más de 100 personas que han participado. Y empiezo la entrevista con nuestro próximo invitado. Vamos a ver la encuesta ya, justamente para que empecemos con esto. Por favor, la referencia a lo que es esto. Desde tu perspectiva, la Comisión Bicameral de Investigación, que indaga los casos de lavado de activos, debe recurrir a estadios judiciales para obtener información sobre el financiamiento de los órganos a ser controlados. A favor, un 73,7% y en contra, un 26,3%. Tengo entendido que ya lo están haciendo y están haciendo algunos requerimientos. Senador, gracias por su tiempo con nosotros. Bueno, muy buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Sí, estamos ya en el trabajo de los requerimientos correspondientes, pero es importante entender un poco el sentido de la bicameral, ¿no? ¿Qué es lo que se busca ahí? O sea, hay que entender de que una comisión parlamentaria, y en este caso la bicameral, que tiene un rango superior incluso porque es constitucional, no es un organismo acusador. Es decir, no define quién es inocente, quién es culpable, no acusa, ¿verdad? De lo que se trata es de preparar un informe para el Pleno del Senado y de Diputados, ¿verdad? Para el Congreso Nacional, que nos permita como poder político entender qué está ocurriendo sobre una situación determinada con la mayor cantidad de información posible, lo más rigurosa y seria posible. Esa tiene que ser la clave diferencial de la cuestión. Cada frase, siempre digo esto, cada frase que se ponga en ese informe tiene que tener el respaldo de un documento o de una información otorgada por una de las personas o una de las instituciones que ha ido a, vamos a decir, a informarnos en la reunión. Senador, te ha tocado ya estar en una comisión previa. ¿Cuál es la diferencia entre la anterior y esta? Yo creo que tengo que admitir de que cuando... Puedo contarte una anécdota. Por favor. Tengo 30 segundos. Para eso estamos. Para las anécdotas. Fíjate vos que cuando asumo recién la senaduría, ¿verdad? El curul, recuerdo que me dice, bueno, hay que dividirse un poco esto, estamos en la bancada, aquí se formó una bicameral para este caso Messer, que estaba en ese momento muy sonado, etcétera, etcétera. ¿Por qué no te haces cargo vos? Me dice, ¿verdad? Uno de los colegas de mi bancada. Y yo le digo, pero espera un poquito, ¿y cómo se opera esto, etcétera, etcétera? No, se redacta un informe y después se presenta, nada más que eso. Ah, bueno, yo dije, ¿verdad? Perfecto, no hay problema, si es así, acompaño, no es... Y agarro, pero los médicos tenemos una cuestión importante. Nos otorga método nos otorga. Entonces me puse a leer la normativa de la bicameral de investigación y lo primero que me vino a la cabeza son esas imágenes del Congreso norteamericano donde los senadores, etcétera, interpelan y preguntan y van, etcétera, pueden convocarle a cualquiera. Temas de seguridad nacional se ponen a cargo de comisiones. Hasta Mark Zuckerberg estuvo sentado en el banquillo de los acusados. Entonces dije, a ver, esto puede ser un ámbito muy importante, esto va mucho más allá de un simple informe. Bueno, y desarrollamos la experiencia y creo que con lo de Messer generamos un informe muy rico en información a tal punto que yo he leído, por decirlo, análisis de la Unión Europea o del Congreso de los Estados Unidos o de las organizaciones para la droga, etcétera,
donde hacen referencia al documento. Bueno, eso mismo lo trasladamos ahora, solo que indudablemente los ánimos están muy crispados. Sí hay cruce político, indudablemente, no vamos a decir de que no existe. La única diferencia, y que yo eso te puedo garantizar, Juan Pablo, cada frase que esté en ese documento va a tener un documento que lo respalda. Si podemos decir en cierta manera también, y viendo cómo está conformado actualmente la conformación de senadores y diputados de esta comisión, está balanceado. O sea, hay actores de la política nacional que tienen sus defensores, parece, dentro de la comisión. Sí, indudablemente, hacer referencia a Bachi Núñez, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, él forma parte del movimiento Honor Colorado e indudablemente Goyo siempre está en su papel, o sea, ahí no está. Yo lo que creo que la diferencia tiene que ser algo que no pueda ser rebatido. Es decir, si yo hoy puedo afirmar de que el tráfico ilícito de cigarrillos, y aquí aclaro, no me refiero solo a Tabesa, el tráfico ilícito de cigarrillos es el 80% de la producción nacional. Eso está certificado, porque las exportaciones son el 13% y el consumo interno es el 9%. Son cifras categóricas. Y el resto esas empresas intermediarias la adquieren y la hacen pasar, quizás ella, quizás otro mandante o lo que sea, lo hace pasar de contrabando. Nosotros no podemos ver, senador, lo que pasa internamente, pero hoy que podemos tener esta chance de dialogar, cuando se presentan pruebas irrefutables, ¿lo entienden estas personas? No, yo creo que la política paraguaya todavía tiene que andar un camino. Okay. Tiene que andar un camino con respecto a la rigurosidad del debate. Creo que en ese sentido puedo hablar de la Cámara de Senadores. Hay un pasito por delante, me parece, con respecto a los niveles de debate. Si vos te das cuenta, todo el paquete antilavado es básicamente un paquete generado desde, vamos a decir, los controles políticos del mundo financiero internacional, incluso donde pesa mucho, vamos a decir, los Estados Unidos. Pero tuvo nuestro acuerdo total y mi participación activa de un sector progresista porque entendemos el sentido de esto. Sí, hemos sacado cosas que nos parecían pero hemos sido capaces de acordar. Y así sucesivamente varias cosas. La aprobación ahora del protocolo para el control y trazabilidad del tráfico ilícito de cigarrillos. ¿Cuál puede ser la suerte de esto? Ahora que tiene que volver a diputado, ¿no? No. Esto ya va para promulgación del presidente. Ok. O sea que ya con eso se va a poder empezar a controlar. Entonces yo lo que creo es que esa capacidad de ser estadistas en el sentido de comprender de que estamos responsables de algo mucho más importante que nuestras individualidades e incluso de que nuestros equipos políticos. Tenemos que saber encontrar esos niveles. Pero esa visión país cuesta todavía en el Paraguay, y mucho. Cuesta y mucho. Y va a costar todavía y mucho. Pero por dos motivos. Uno, para la maduración política necesaria. Yo creo que es necesario un proceso interno, incluso no es fácil construir esa maduración política, vamos a decir. Es un proceso normal de los pueblos, de los países, de los estados, de sus poderes, ¿verdad? Pero por otro lado, nosotros estamos muy cruzados por grupos de interés delictivos que están con una fuerza demasiado grande al interior de nuestras instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se hace funcionar. Hoy nomás estaba hablando con una persona que me brindó mucha información y me estaba diciendo el tema del radar primario para la detección de las avionetas narcotraficantes que vienen de los países del norte de nuestro continente, y siempre están encontrándole la vuelta para embarrar y para engranar el proceso. Incluso están aprobados en algunos presupuestos y sin embargo se los traba ahí en los procesos internos, se va trabando, ¿verdad?
Digo, yo, o sea, de paso, pongo en alerta también porque hay una preocupación y yo creo que en ese sentido el director de aduana tiene que estar muy cuidadoso con eso porque tengo información de que van a tratar de trabarnos también este tema de los escáneres en todos los puertos públicos y privados. Y eso sería muy grave porque estas son las cosas que apuntan a que corrijamos esta situación. Los paraguayos tenemos una expresión, termino con esto, tenemos una expresión y vamos a corregir esta situación. Pero para poder corregir esta situación hay 3 o 4 cosas que tienen que ocurrir. ¿Qué? Narcotráfico, tráfico ilícito de cigarrillos, contrabando de armas, trata de personas, tienen la misma ruta. Vienen del norte en avionetas, pasta base, etc. Ojo, el dinero también viene por avioneta al norte, ¿sí? Mecanismo de pago al comando logístico, le voy a llamar, no es comando logístico de los militares, comando logístico de ellos, de la operación de la ruta, del paso de la droga, del tráfico ilícito de cigarrillos, son las mismas y las mismas personas. Y el dinero viene de esa manera. Entonces, viene de esa manera y por la ruta norte va al mercado brasileño y por el río Paraguay va por los contenedores que van básicamente a África y a Europa. De ahí las 37 toneladas que se habían incautado en los puertos europeos. ¿Entendés? Entonces, todo el mercado, esa ruta nosotros ya la tenemos detectada. ¿Qué tenemos que hacer? Y esa es una ventaja que podemos tener. ¿Vos sabés cómo podemos corregir esa situación? Somos uno de los pocos países que podemos, con medidas de barrera, podemos corregir esa situación. Porque si nosotros tenemos un radar primario y 2 o 3 aviones con capacidad de intervención de esos vuelos irregulares, si tenemos una armada que está resguardando nuestros límites en el río Paraguay, etcétera, etcétera, si tenemos una aduana que tiene escáneres, estamos cortando la cadena logística de todo esto. Entonces, esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión es detectar el tema del lavado de dinero. Por eso es, y ya estoy un poco cansado del tema de la manipulación que se hace con respecto a este tema de secreto bancario. Yo no estoy en contra del secreto bancario. Esa es una manipulación que se generaliza para poder no responder a lo que realmente se les pregunta. Yo te voy a decir una cosa, yo a Beltrán lo conozco y lo respeto, ¿verdad? O sea, era mi compañero de escuela, he dicho sea de paso Beltrán Maki, ¿verdad? De Asobam, ¿verdad? Asimismo, la gente del Banco Central tiene un prestigio de que eran técnicos muy sólidos, etcétera, etcétera. Pero ahí hay 2 cosas. Uno, no pueden estar fuera del control de todo. No puede ser que no tengan un control. La constitución del Estado se funda en el control mutuo. Alguien tiene que controlarles. No puede ser que no se les pueda controlar. Y lo segundo es que podemos decir que todo está muy coquetito, pero de que huele mal, sabemos que el lavado de dinero está vigente más que nunca y más vivo que nunca en el país. Volví a ver una serie hace un par de semanas que me tocó recuperarme de una enfermedad de estación, ¿no? Y en esos días dije, voy a volver a ver Un Mecanismo. Referencia es una serie en Netflix que habla justamente sobre lo que fue la investigación en el caso Lavallato. Así es. ¿Cuánto de eso es cierto en nuestro país? Y te voy a responder como ejemplo nada más para referenciar ahora lo que ustedes están investigando. Te voy a responder con algo que ya estoy en condiciones de decir de que es una verdad y que va a constar en ese informe. Los mecanismos de lavado aquí en Paraguay, primero hay un mecanismo que es a través de las casas de cambio, ¿sí? En lo que se denomina el dólar cabo. No vamos a entrar ahora en detalle en qué consiste ese mecanismo. Es un sistema de intercambio cambiario y que ahí se hace, vamos a decir, la jugarreta para
volver el dinero sucio a dinero limpio, entre comillas. Lo segundo es el dinero que pasa en físico, desde Paraguay hasta Brasil, ¿sí? Los reales que son llevados allá, o las redes de narcotráfico, etcétera, depositan en bancos o en financieras allá de cuentas internacionales que tienen personas o empresas de aquí, tienen esas cuentas y entonces en esas cuentas internacionales pasan a disponer. De ahí en adelante se dispersa. Ese es el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es el que ahora estoy en condiciones de decirte, el dinero físico que es traído desde Bolivia. Ok. A través de las avionetas. Entonces, esos son los mecanismos. Por lo tanto, yo creo que esto que nosotros estamos redondeando un poco de todas estas organizaciones criminales es muy interesante, porque si vos te fijas, al saber el mecanismo, nosotros tenemos que buscar los ajustes normativos y de control que se deben cumplir. Senador, ¿cómo está el apoyo internacional ante estos temas? ¿Es fuerte? ¿Hay interés realmente en dilucidar estos problemas? ¿Es una cuestión testimonial? Sí, los apoyamos, pero es un tema de ustedes. Yo, en realidad, lo que te puedo decir en ese punto es que algunas de las instituciones tienen algún nivel de apoyo. O sea, sé que la CEPRELAT está en los organismos internacionales de intercambio de inteligencia financiera. La CENAT tiene sus intercambios con la DEA, con los organismos internacionales norteamericanos, especialmente de represión y de investigación del tema del narcotráfico, etc. En particular, yo te digo que tengo mis dudas con respecto, y ya le expresé a alguna persona del servicio exterior de estos países, ¿verdad? Tuvimos reunión con gente de la Unión Europea y tuvimos reunión con gente de la Embajada Americana, fundamentalmente, ¿verdad? Fueron reuniones más que nada informativas, no tampoco ningún secreto, fueron reuniones formales, bien establecidas, pero indudablemente hay una preocupación por eso, porque yo les decía a ellos, en estos casos, fíjense esto, tal caso, tal caso, tal caso, les cité 3 o 4 casos, y le digo, esto vino dinero vía Estados Unidos, y el sistema SWIFT es un sistema de intercambio y los norteamericanos normalmente aducen territorialidad cuando pasa por su sistema. Entonces le digo, ¿cómo es posible que esto siga vigente de esta manera? ¿Qué respondieron? Y no hubo una explicación satisfactoria desde mi punto de vista, ¿verdad? Y yo respeto, ellos tendrán sus políticas y sus intereses. Lo que yo les dije en las reuniones que tuvimos ahí en Presidencia del Senado, etcétera, le dije, yo entiendo y respeto los intereses de ustedes y que ustedes actúen de acuerdo a los intereses de sus países respectivos. Ahora, yo quiero que ustedes también entiendan que nosotros jugamos con nuestros intereses, ¿verdad? Eso fue en ocasión de cuando ellos se opusieron al tema de derribo de aviones. Recordarás que, sí, que por hubo supuesto. un conflicto, una tensión ahí un poco por la manera de plantear que tuvieron ellos con respecto a eso, ¿verdad? Y porque 99% de las avionetas que están ahí circulando por el Chaco son narcotraficantes, ¿no? Un altísimo porcentaje. Y después tenés, bueno, pero la gente que trabaja legalmente notifica de sus vuelos, tiene un plan de vuelo, es decir, cumple con todos los... Entonces, fue una discusión muy agria esa vez, ¿verdad? Creo que la comunidad internacional y el poder político a nivel internacional tienen algún grado de participación en esto, y la criminalidad, las drogas, etcétera, etcétera, forman parte de un equilibrio geopolítico y económico. En el balance de los poderes del Estado, hay uno de los poderes que siempre miramos expectantes de alguna reacción mucho más fuerte, seria y responsable, como es el caso del Poder Judicial. ¿Aplazados? Me gustaría no calificar ahora por lo siguiente nomás. No porque no tengan una nota baja, sino que porque
creo que hay algunas señales que pudieran ser positivas y hay que valorarlas, ¿verdad? Yo valoro muchísimo lo que ha hecho estas juezas, las 3 mujeres juezas, que cómo trataron el tema de González Daer. Mañana justamente tenemos una reunión donde van a estar las personas ahí, porque hay un vínculo ahí y una denuncia sobre lavado de dinero. Mañana la reunión en la bicameral de investigación vamos a tenerlos a ellos, vamos a estar conversando sobre eso, ¿verdad? Pero esa me parece una señal positiva. La otra señal positiva que tenemos la expectativa de ver un poco es que cómo en realidad operan los nuevos ministros. Yo creo que esa es una asignatura pendiente a ver, y eso vamos a resolverlo primero en los casos emblemáticos y segundo en el proceso interno de cómo se va transformando. Porque termino con esto un poco porque eso sí me preocupa. Sí, una señal gravemente negativa es, por ejemplo, este tema de la denuncia sobre los fiscales que estaban metidos en el caso González Daer y que facilitaron todo esto, y que vamos a preguntar qué ocurrió con ellos. Lo segundo es el tema de básicamente la violación que hacen al votar en las internas partidarias los jueces, ¿verdad? Eso no, y los fiscales. Esas son cosas que van en contra, vamos a decir, y que actúan para que nuestra confianza quede. Y capítulo Ministerio Público, porque hablábamos justamente de lo que implica el Poder Judicial, y entiendo su reserva porque vemos alguna pequeña luz en el fondo del túnel. Pero Ministerio Público, todavía mucho por hacer. Yo creo que el Ministerio Público, y lo vine repitiendo, creo que en tu programa una vez lo hablamos, yo definitivamente creo que la administración o la conducción de Sandra Quiñones ha sido un fracaso. Y no ha sido un fracaso simplemente porque la institución funcionó mal. Estamos hablando o de omisión grave, sino de complicidad eventual. Porque te digo una cosa, cada vez estamos más convencidos de numerosos expedientes, denuncias, documentos, análisis de inteligencia financiera, análisis del sector del narcotráfico, que persiguen el narcotráfico, etcétera, que están dormidos en los cajones de la Fiscal General del Estado. Nos queda 2 minutos, senador, y realmente hay mucho por seguir hablando, pero definitivamente vamos entrando en una espiral. Hemos empezado la segunda parte del año, el 18 hay internas, el próximo año en abril las generales. Todo este tema de la vorágine política que tenemos actualmente, ¿usted cree que puede diluir un poco esto? Estamos próximos también a la nota que nos tienen que dar en Gafilat. O sea, hay muchos elementos, pero que lastimosamente una información tapa a la otra. Y ahora con todo este tema político tengo mucho temor de que la comisión al final se quede con un lindo testimonio, pero que al final no sirva de mucho. Puede ocurrir, no voy a descartar eso, pero te voy a responder como le dije una vez de frente, se lo dije a la Fiscal General del Estado. Usted puede cajonear expedientes, le dije. Usted puede cajonear denuncias, pero usted entre este año y el siguiente, incluso sin juicio político, usted se va. Y después de irse, el poder se va a alejar de usted. Y en ese momento, usted podría estar sentada en el banquillo de los acusados por omisión grave o por complicidad. Entonces, este tipo de tareas, de trabajos que hacemos, que parecieran que de repente pueden terminar en el lopareí, en nuestra jerga folclórica, te voy a decir una cosa, va a depender del poder político y de la nueva conducción de la Fiscalía que devenga en los próximos meses. ¿Satisfecho con lo que ya vino trabajando en este corto tiempo de esta nueva comisión? ¿O qué le hubiese gustado mejorar? No, yo estoy satisfecho con lo que estamos haciendo. Creo que tenemos mucho por hacer todavía, mucho trabajo tenemos. Vos no te imaginarás el nivel de procesamiento que hay que hacer de información. Recién ahora nosotros estamos teniendo todos los retornos. Imagínate que hay un expediente de Senavico que consta algo así de 2000 hojas, te voy a decir. Hay otro expediente de diferentes temas. Estamos esperando la validación
de los documentos que se filtraron, no sé si de la Fiscalía o de CEPRELAT, pero que circuló por los medios de comunicación, etcétera, y estamos esperando los documentos oficiales para validar esos instrumentos, esos documentos que fueron de circulación pública, vamos a decir. Y lo otro es que tenemos documentos de acceso abierto. Te doy un ejemplo. Documentos del Ministerio Público Federal de Brasil, que son investigaciones internas de Brasil, pero ellos lo suben todo a sus plataformas, ¿sí? Y donde ellos, todos sus procesos, por ejemplo, de escuchas telefónicas, etcétera, etcétera, están en esos documentos, y ahí hacen referencia a Paraguay y a quienes son los operadores responsables de... Información abierta. Así es, información abierta. De modo que eso, cualquiera que quiera puede entrar ahí, entra al Ministerio Público Federal de Brasil y puede leer toda la documentación. Senador, con esto me voy a despedir agradeciendo su tiempo porque ya llegamos a la hora de nuestro espacio aquí a favor y en contra. Pero con esto sí me parece interesante cerrar la nota. ¿Menos asustado o más asustado que la investigación anterior? No, la otra vez yo creo que... Le tenía más con un sentimiento de preocupación en la anterior. En este está como más relajado, senador. No, yo creo que estoy pasando, en lo personal, ¿verdad? Ya está más baqueteado, ¿no? Uno, estoy más baqueteado y espero un poco más sabio. Ajá. Gracias, senador. A vos. Nosotros vamos despidiendo nuestro espacio hoy a favor y en contra. Realmente ha sido una cita interesante de compartir el análisis hoy al inicio de semana, cerrando nuestra jornada. Mañana bien temprano estamos de vuelta con ustedes aquí en nuestro rotativo 5D. Y para lo que resta de la jornada, esperemos que hayan tenido una agradable posibilidad de escuchar estas ideas de nuestros dos invitados en el programa de hoy. Don Euclides Acevedo, candidato a presidente de la República, y el senador Jorge Querey comentándonos los manejos de cómo están llevando adelante esta investigación en la Comisión Bicameral de Investigación. Por supuesto, al despedirnos, les deseamos buenas noches y buena suerte.